Muchas gracias al secretario de Estado por su prolija explicación, a él y a su equipo, que, sin duda alguna, a juicio del Grupo Parlamentario Popular, han conseguido embridar y dar solución a uno de los principales problemas que tenía la economía y, por tanto, nuestro país, ¿no? Sí creo, a diferencia de lo que planteaba el portavoz de Podemos, que este presupuesto en materia de energía aborda claramente los dos objetivos que son principales, ¿no? Por una parte, la consecución y generación de riqueza y, por tanto, de empleo, y también pues, la lucha contra el cambio climático y el dar cumplimiento a los objetivos de clima que se establecieron tanto en la Cumbre de París como los que ya estableció en su momento la Unión Europea. Todo ello indica que para lograr ese crecimiento económico y las riquezas hay que proceder a unas reformas, que es la que ha emprendido, a nuestro juicio, este Gobierno. Es curioso, y este grupo va a ser, va a llevar la contraria al resto de grupos que han intervenido, porque ninguno ha hecho ninguna mención al déficit tarifario. La única persona que ha hablado en esta sala sobre el déficit tarifario ha sido el secretario de Estado. Curioso, porque quienes ya estábamos la pasada legislatura aquí recordaremos que era, a juicio de todos los grupos, y en eso teníamos todos la misma opinión, el principal problema que asolaba al sistema eléctrico español. Bien, parece ser que los grupos parlamentarios no hablan del déficit tarifario. Quiere decir, por tanto, que este Gobierno sí ha acometido y ha logrado subsanar uno de los principales problemas que tenía la economía y, por tanto, en nuestro país, que era un déficit tarifario que representaba, cuando el Gobierno de Rajoy llegó y tomó la rienda de este problema en 2011, 26.000 millones de euros, y que, si no hubiéramos hecho nada, como algunos grupos parece que plantean, pues hubiera subido prácticamente un 1% de PIB cada año, ¿no? Se plantea, si se dice que esta lucha contra el déficit no tiene ninguna repercusión en la factura de los españoles, y eso yo creo que es un error conceptual. El hecho de que cada año se esté abonando a la deuda y los intereses que ese déficit tarifario, por malas políticas energéticas del pasado, se estén poco a poco cumpliendo, trae consigo, evidentemente, que llegará un momento en que no hay que pagar deuda y no haya déficit, ¿no? Por tanto, que esa partida que se destina de todas las facturas de todos los españoles a pagar ese déficit, pues deje de aparecer ahí. Yo, solamente para dar una cifra, solamente en intereses pagamos entre todos los españoles esa factura 880 millones de euros. Digo, decir que esto, yo creo que no es ser justo con el trabajo que desde este grupo político y, por tanto, también desde el Gobierno se ha llevado a cabo, ¿no? También se hacen leves insinuaciones a la actitud del Gobierno con respecto a las empresas energéticas, ¿no? Y hasta que llegó este grupo político al Gobierno, nunca se había recortado las retribuciones de ninguna compañía eléctrica. Nunca. Los recortes en las retribuciones a las compañías eléctricas se producen con las políticas impulsadas por este Gobierno. Hasta entonces no había ocurrido. Me parece que esto también sería o es relevante para nuestro juicio y que hay que dejarlo de manifiesto, ¿no? La principal desigualdad, por tanto, y eso es lo que estima este Gobierno en política económica, la principal desigualdad es cuando hay personas que quieren trabajar y no pueden. Por tanto, el abaratamiento de precios, que ya hemos explicado que se está produciendo. El impulso a la industria, como también ha avanzado el ministro, no solamente la industria electrointensiva, sino toda la industria con programas y ayudas a la eficiencia energética y al ahorro de costes, es el impulso en esta medida, ¿no? En cuanto a los objetivos de clima de la Cumbre de París y todo lo relacionado con la reducción de emisiones, el intento, por tanto, y la creencia que tenemos todos los grupos parlamentarios de llegar a una reducción de emisiones del 40% en 2030, que la temperatura no suba a los 2 grados, ¿no?, con respecto al inicio de la época industrial, y a esa eficiencia energética del 27% que todos queremos para 2030, ¿no? Me parece que es reseñable que solamente en estos presupuestos haya 220 millones para el fondo, a través del Fondo Nacional de Eficiencia Energética para Eficiencia. Un fondo que se constituye sin que exista dinero público, es decir, un fondo que se ha creado y en el que se obligan a todas las compañías, sin distinción, cosa que anteriormente no ocurría. Yo creo que eso es destacable y eso habla bien a las claras del deseo de este grupo político y de este Gobierno por alcanzar esos objetivos de clima, por proceder a esa descarbonización de la economía y, por tanto, para que la eficiencia energética siga siendo, como ha sido para este Gobierno, una línea fundamental en nuestra acción política. Creo, además, que la incorporación de una partida muy relevante, a la que hacía alusión anteriormente la señora Lucio, que le acusaba al secretario de Estado de ser conservador. Yo espero que siga siendo conservador en acometer el déficit tarifario. No abandonen ustedes esas partidas, porque, de lo contrario, volveríamos a incurrir en los problemas que hemos tenido que sufrir todos los españoles derivados de esas malas políticas energéticas. Así que yo creo que esa movilidad, y no quiero desviarme, esa movilidad sostenible, esa partida de 50 millones de euros, yo creo que sería bueno que el secretario de Estado incluso profundizara sobre ello, porque
porque demuestra que cuando ponemos las cuentas en orden, cuando se hacen bien las cosas, cuando somos rigurosos con los ingresos y con los gastos, cuando entendemos que el presupuesto, a fin de cuentas, es atraer dinero del bolsillo de todos los españoles para intentar, con ese dinero, conseguir una sostenibilidad económica en nuestro país, un avance territorial de todos los territorios por igual y un crecimiento económico, bueno, cuando eso se consigue, se pueden acometer nuevos retos. Y yo creo que esta partida de 50 millones lo que hace es aventurar, sin duda alguna, ese nuevo reto al que este Gobierno puede entrar, gracias a que ha recuperado y ha solucionado la dificultad que tenía con el déficit tarifario. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Gracias también al presidente del Consejo de Seguridad Nuclear por acompañarnos hoy en esta comisión en la que abordamos los presupuestos, ¿no? La verdad es que a este grupo siempre le toca la tarea de intentar hacer ver a mis compañeros de comisión la relevancia del órgano al que estamos interpelando, es decir, que es el máximo órgano y que está responsabilizado del control y la protección radiológica sobre las personas y la seguridad sobre el medio ambiente también. Es decir, yo creo que, en fin, esto, incluso la propia comparecencia de presupuestos ha sido un hecho extraordinario porque nunca se había suscitado la comparecencia, está muy bien, o sea, nos parece todo fenomenal, pero yo creo que teniendo en cuenta que gracias a la Ley Orgánica del 81, que es la que crea el Consejo, a la vez también se crea esa ponencia en el seno de la Comisión de Energía, en la cual todos y cada uno de nosotros podemos interpelar y pedir la comparecencia de cualquier miembro, no solamente del Consejo, sino los propios implicados en el sector, pues parece un poco extraño que nos desviemos realmente de lo realmente importante. Como decía ahora mismo la señora Lucio, en breve tiene que comparecer no solamente el presidente, sino además el resto de consejeros que no lo han hecho. Y a resulta de esas comparecencias, insisto, por la Ley de Creación del mismo Consejo del año 81, se producirá una serie de propuestas de resolución que permitirán impulsar y mejorar la actividad del Consejo allí donde sea relevante. Sí nos parece preocupante esta reiterada posición por parte de un compañero de la Comisión de hacer valer la opinión o las opiniones vertidas por una asociación de la cual desconocemos qué porcentaje representa en el conjunto total de los técnicos y si ese porcentaje es relevante o si incluso si esas valoraciones que se hacen son tenidas en cuenta por el Pleno, cuando sabemos perfectamente que el Pleno, por mayoría absoluta y por unanimidad, se podría llegar a decir, efectivamente, por unanimidad, han rechazado dichos argumentos, pues que se exhiban como argumento político, a nuestro juicio, es irresponsable. Con respecto a los viajes, que también escucho hablar sobre esto con mucha frecuencia, que es esta idea de deslizar la creencia en que el hecho de que los consejeros o los responsables del Consejo viajen pues es innecesario. La renovación, el conocimiento, la profundidad en el trabajo y la tarea que realizan los miembros del Consejo, fundamentalmente los técnicos, pero también los consejeros, lleva implícito el contacto continuo y perseverante con compañeros y consejeros de otros organismos. Es decir, el prestigio que ha alcanzado el Consejo de Seguridad Nuclear, no solamente en España y Europa, sino en todo el mundo, lo atestigua en la posición de relevancia y liderazgo que tienen en eventos desgraciados que recientemente han ocurrido en el mundo. Por tanto, en fin, una de las pocas cosas en las que yo creo que deberíamos estar todos de acuerdo, puesto que los consejeros han sido nombrados por todos en esta casa. Oye, vamos a empezar a poner en valor el trabajo que por parte del Consejo se hace y limitemos las críticas, yo creo, ¿no? O las medidas que consideramos de mejora e impulso de actividad del Consejo al órgano al que hay que hacerlo, que es la ponencia, y en las propuestas de resolución que a resulta de esa ponencia se eleven en su momento a la Comisión. Nosotros, en cuanto a la actividad presupuestaria del Consejo, habida cuenta de que por parte del Ministerio hay una cantidad presupuestaria muy escasa, 400.000 euros que se envían al Consejo. El resto, evidentemente, como ha dicho el presidente, prácticamente el 97% es a raíz de las tasas y precios públicos. No tenemos mucho más que decir. Solamente, insisto, decirle a mis compañeros de comisión que nos dediquemos a hablar de protección radiológica y seguridad sobre las personas en el tema relacionado con la energía nuclear, ahí donde toca, no en estas comisiones, digamos, porque todo lo que sea alentar, preocupar o alarmar a la población, como se hace y se está haciendo recientemente en todo relacionado con la mina de uranio en la provincia de Salamanca, me parece que no ayuda en nada, ni mejora la seguridad sobre las personas, ni sobre el medio ambiente, y en nada contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Muchas gracias.